Dicen que en las villas, haciendas de Cartagena de Indias, cuando cae la noche y el viento arrastra la humedad del Caribe entre los cañaverales, todavía flota un olor que no es solo salitre ni tierra mojada, sino azufre y vergüenza, como si los pecados enterrados respiraran bajo la superficie. Dicen que hay culpas tan hondas que ni las lluvias más intensas logran burlarlas y humillaciones tan crueles que la propia tierra decide recordarlas. Esta es una de historias. Historias. Es una de esas historias. Es la historia de Josefina, una joven esclava que llega virgen a la hacienda San Cristóbal en el año 1783, y del coronel Rodrigo de Santillana, el hombre que creyó que su rango, su papel y su fortuna eran suficientes para quebrar cualquier dignidad humana. Él pensó que el poder lo hacía intocable. Ella aprendió que el silencio también puede ser una forma de resistencia. Y durante mucho tiempo nadie se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta. Los hechos sobrevivieron, cruzaron océanos y generaciones, y hoy resuenan. Incluso para quienes nos escuchan desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, porque el abuso de poder no reconoce fronteras ni épocas. La hacienda San Cristóbal se extendía por leguas de tierra fértil en la entonces Nueva Granada, rodeada de cañaverales que se mecían como un mar verde bajo un sol implacable. En el centro se alzaba la casa grande, blanca y arrogante, con colunas traídas de España y balcones desde donde se observaba el trabajo de más de 200 esclavos, como quien contempla hormigas. Rodrigo de Santillana había heredado aquellas tierras de su padre junto con un título militar que jamás probó en una batalla real, pero que le servía para exigir reverencias y mantener el orden con mano de hierro. Tenía 52 años, una esposa española que prefería la ciudad y el clima menos sofocante, y una reputación que todos conocían, aunque nadie se atreviera a describir en público. Le gustaban las jóvenes, le gustaban las puras y, sobre todo, le gustaba demostrar que podía tomar lo que quisiera sin necesitar consecuencias. Josefina llega un martes de marzo, cuando el calor hacía temblar el aire sobre los caminos de tierra. Tenía 16 años y venía desde un convento en Santa Marta, donde las monjas la habían criado como sirvienta desde niña. Su madre había muerto al darle la vida y de su padre nadie supo ya más. Cuando la madre superiora falleció y las dudas comenzaron a asfixiar al convento, decidieron venderla. La compraron por 30 pesos de oro, un prete alto que hizo murmurar a los demás esclavos en los barracones. De ser virgen, susurraron esa noche. El coronel siempre paga más por las vírgenes. No se equivocaban. Las primeras semanas de Josefina transcurrieron en la cocina grande, ayudando a Dominga, la esclava mayor que gobernaba los fogones con la autoridad silenciosa de una reina sin corona. Dominga la miraba con algo parecido a la lástima, pero no formulaba advertencias directas, solo frases veladas mientras picaban yuca o removían olas sirvientes. Cuando el coronel te lame, ve y no te resistas, duele menos si no peleas, murmuraba sin levantar la vista. Josefina no entendía del todo, aunque un nudo se le formaba en el estómago cada vez que veía al coronel cruzar el patio.
Él la observaba sin disimulo desde la galería donde tomaba café por las mañanas, con ojos oscuros que parecían atravesar la tela áspera de su vestido. A veces sonreía mostrando dientes amarillentos por el tabaco. Otras la miraba fijamente hasta que ella bajaba la cabeza, sintiendo esa tensión como una clara de piedra sobre los hombros. La llamó por primera vez un sábado por la noche. Don Eugenio, el capataz mulato que servía de puente entre la casa grande y los barracones, fue a buscarla después de la cena. «El coronel quiere verte en su despacho», dijo con voz plana. Dominga dejó caer la cuchara de madera y el sonido resonó como un presagio. Vie susurró y reza. El despacho olía a cuero, tabaco y aguardiente. El coronel estaba sentado tras un escritorio enorme, la camisa abierta y una copa en la mano. «Acercate», ordenó. Josefina obedeció con las manos temblorosas. Él habló de pureza, de obediencia, de servir a quien da de comer. Lo que ocurrió esa noche ella nunca lo relató con palabras completas. Pero cuando regresó, 3 horas después caminaba como si algo dentro se hubiera quebrado para siempre. Dominga la recibió con agua tibia y trapos limpios, limpiando la sangre de sus muslos sin hacer preguntas. «Ya pasó lo peor», mintió. El coronel la llamó de nuevo y luego otra vez. Cada visita era una reafirmación de poder, una forma de recordarle que su cuerpo no le pertenecía. Sin embargo, lo más cruel estaba por llegar. 3 semanas después decidió que su placer privado no bastaba. Necesitaba que todos supieran. Necesitaba que la humillación fuera pública. Un domingo, después de misa, reunió a los 200 esclavos en el patio central. Bajo el sol del mediodía, el miedo espesaba el aire. Don Eugenio llevó a Josefina del brazo hasta el centro. El coronel, con uniforme completo, habló con voz firme. «Legó aquí pura y yo tomé lo que me correspondía. Aquí nada existe que no me pertenezca, ni su trabajo, ni su comida, ni sus cuerpos». Ordenó que la desnudaran. 2 capataces arrancaron su vestido y la dejaron expuesta ante todos. Nadie podía apartar la vista. Josefina no lloró ni gritó. Permaneció de pie, con los brazos a los lados y la mirada fija en un punto lejano, como si su alma hubiese decidido refugiarse más a la de la hacienda. El coronel bajó las escaleras y caminó a su alrededor, como quien inspecciona ganado. «Así se ve la obediencia», proclamó. La tocó con gestos posesivos y advirtió que cualquiera que osara acercarse a lo que consideraba suyo terminaría colgado de un árbol. Cuando por fin le permitieron vestirse, Josefina regresó a su lugar con movimientos mecánicos. Los demás la miraban con compasión y alivio de no ser ellos. Pero algo había cambiado. El coronel creyó que había celado su dominio. No imaginó que, en el silencio de aquella joven, comenzaba a gestarse una paciencia distinta, una memoria que no olvidaría y una dignidad que autoherida. No estaba muerta, y en las noches senta, mientras el viento recorría los cañaverales, y el Caribe traía su olor salado hasta los barracones. Muchos juraron que la tierra misma va a abundar el eco de esa humillación, esperando el día en que el preste del pecado fuera finalmente reclamado. Dominga lloró en silencio aquella noche, con los hombros encogidos y la mirada perdida en la penumbra del barracón, pero Josefina no derramó ni una sola lágrima.
Algo se había apagado en ella y, al mismo tiempo, algo nuevo y más frío había ocupado su lugar. Donde antes hubo mi miedo, ahora habitaba una quietud inquietante, una sombra firme que no temblaba. Los días costume avanzaron bajo una normalidad falsa, casi podrida, como fruta que empieza a descomponerse por dentro mientras la piel aún parece intacta. Josefina siguió trabajando en la cocina, sirviendo en la casa grande y acudiendo al despacho del coronel cuando la llamaba, sin resistencia, sin protestas, pero tampoco con la misma fragilidad. Dominga fue la primera en notarlo. No fue un gesto concreto ni una palabra directa, sino la forma en que la muchacha empezó a preguntar por hierbas, por raíces, por plantas que crecían en los límites de la hacienda, allí donde el orden impuesto por el amo se desvanecía y la selva recuperaba su dominio. Una tarde, entrepelaban plátanos verdes. Dominga frunció el ceño y murmuró en voz baja: ¿Para qué quieres saber eso, niña? Josefina tardó en responder. Sus manos se erguían, moviéndose con precisión mecánica, como si pertenecieran a otra persona. Curiosidad, dijo al fin, sin levantar la vista. Pero Dominga conocía los tonos de voz que nacen después de una humillación. Había escuchado esa cadencia antes en mujeres quebradas que elegían el abismo antes que la sumisión eterna. Sin embargo, en Josefina no había desesperación suicida. Había cálculo, había paciencia. Desde entonces comenzó a levantarse antes del amanecer, cuando la oscuridad cubría la hacienda como un manto pesado y solo los grillos rompían el silencio. Caminaba hasta el borde de los cañaverales, donde la tierra cultivada se encontraba con la espesura salvaje, y recogía raíces amargas, hongos diminutos, flores de pétalos morados que apenas decalaban entre la maleza. Las envolvía en joyas zancas y las escondía en el dobladillo de su falda antes de regresar sin que nadie notara su ausencia. Una madrugada, Dominga la descubrió moliendo algo en un mortero de piedra que había tomado de la cocina. La llama de la vela iluminaba sus ojos con un brillo que helaba la sangre. ¿Qué te estás haciendo?, susurró la mujer mayor, mirando hacia la puerta con temor. Josefina alzó la vista sin sobresalto. «Estoy cobrando una deuda», respondió con una serenidad que no parecía humana. Dominga nubió con la cabeza asustada. «Te matarán. Te torturarán primero y luego nos matarán a todos». Josefina la interrumpió con una frase que quedó suspendida en el aire. «Ya estoy muerta. Morí el día que me desnudo ante todos. Lo que camina ahora es un fantasma que puso justicia». Dominga quiso detenerla, gritar, denunciarla, impedir el desastre que intuía. Pero cuando recordó la escena en el patio, el uniforme brillante, la piel expuesta de la muchacha ante 200 pares de ojos obligados a mirar, sintió que una parte de ella también anhelaba que el coronel conociera el miedo. El plan de Josefina no era impulsivo, sino lento y meticuloso. Cada mañana el coronel bebía café preparado por ella bajo la supervisión de Dominga. Era un ritual inquebrantable. Granos traídos de las montañas, molidos al instante, servidos en una taza de porcelana heredada de su madre. Lo bebía solo, sin azúcar, como si hasta el sabor amargo fuera una demostración de dominio. Josefina comenzó con dosis casi invisibles, una pizca de raíz de mandioca amarga
que solo provocó un malestar ligero. El coronel culpó a la cena. 2 días después añadió un poco más y lo obligó a correr al retrete varias veces antes del mediodía. Maldijo a la cocina, golpeó la mesa, pero no sospechó de ella. La tercera vez incluyó extracto de una planta usada por cimarrones para impregnar flejas, tan diluido que solo causó fiebre y delirios pasajeros. El médico de la ciudad habló de calor y exceso de aguardiente. El coronel, recuperado, regresó más violento que antes, como si necesitara reafirmar su autoridad. Golpeó a don Eugenio por una respuesta insignificante. Ordenó azotar a un hombre por trabajar lento y volvió a llamar a Josefina, convencido de que poseerla era recuperar el control. Él acudió, pero esta vez no cerró los ojos. Lo observó con tensión clínica, estudiando la respiración irregular, las venas hinchadas en el cuello, el temblor imperceptible en las manos. Memorizaba sus debilidades, contaba sus latidos, la noche definitiva llega sin señales dramáticas. Era martes y el coronel anunció que su esposa regresaría en 3 días. Eso significaba una pausa en sus visitas nocturnas y Josefina sabía que la oportunidad no volvería pronto. Preparó el café al amanecer con una calma que parecía ritual. Dominga la miraba en silencio, con lágrimas contenidas y una afectación amarga. En la cocina reinaba un pacto taquito. Nadie preguntaba, nadie veía. Esta vez Josefina murió las raíces más potentes. Mezcló flores venenosas y hongos que había visto matar a un perro en pocas horas. Vertió el polvo oscuro en el café espeso y lo sirvió sin que sus manos temblaran. El coronel bebió la taza entera. Comentó que estaba más amargo de lo habitual, pero no dejó ni una gota. Admitir sospecha era admitir debilidad, y él jamás reconocía debilidad. Minutos después comenzaron los síntomas. Sudor frío, temblor en los dedos, un mareo que lo obligó a sujetarse al borde de la mesa. Intentó hablar, pero las palabras se enredaron. Sus ojos buscaron a Josefina, que permanecía en la esquina con la cabeza inclinada. «Tú», alcanzó a decir, siguiéndola. No pudo continuar. Un espasmo le dobló el cuerpo y cayó de rodillas. Don Eugenio gritaba órdenes confusas, pidiendo médico y cura a la vez. Josefina no se movió. Observó cómo la baba corría por la comisura de los labios del hombre que la había exhibido como ganado, cómo sus pupilas se inyectaban en sangre y el miedo reemplazaba la arrogancia. Él intentó pronunciar su nombre, denunciarla, pero la lengua ya no obedecía. Solo salían sonidos animales, mientras su cuerpo se retorcía sobre el suelo pulido. Y en ese instante, mientras el poder se deshacía frente a todos, Josefina comprendió que el preste del pecado, tarde o temprano, siempre confunda la forma de cobrarse. Los sirvientes acudieron corriendo al comedor, atraídos por los gritos y el estruendo de la silla al caer. Encontraron al coronel Rodrigo de Santillana retorciéndose en el suelo, como un pez fuera del agua, con las manos crispadas y los talones golpeando la madera pulida. Don Eugenio intentaba sujetarlo sin éxito, sudando y murmurando órdenes que nadie entendía. Y en la esquina, inmóvil, estaba Josefina. La imagen quedó grabada en todos los presentes. No había triunfo en su rostro, ni alegría, ni siquiera satisfacción. Había un vacío profundo, como si al cobrar su venganza hubiera vaciado también.
lo lúteo que quedaba intacto dentro de ella. El coronel murió media hora después. Las convulsiones, fermo débil y congeló. Los sonidos se volvieron roncos y espaciados, hasta que finalmente quedó quieto, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando el techo que había contemplado cada mañana creyéndose invencible. La última expresión en su rostro fue de incredulidad absoluta, como si infuso en la muerte le resultara imposible aceptar que una esclava, una joven a la que había comprado y humillado, pudiera arrebatarle el poder y la vida. El médico llega 2 horas más tarde, convocado con urgencia desde la ciudad. Examinó el cuerpo rígido. Auscultó un corazón que ya no latía y dictaminó con voz segura que se trataba de cosas naturales. El corazón afló, a su edad y con su afición al aguardiente. Era cuestión de tiempo. Nadie discutió el diagnóstico. No lo hizo don Eugenio, aunque había visto la mirada acusadora del coronel dirigida a Josefina antes de morir. Tampoco los sirvientes que presenciaron la escena. Ni siquiera Dominga, que comprendía mejor que nadie lo que había ocurrido. Sin embargo, Josefina fue arrestada de todos modos. No había pruebas, pero alguien debía caer con la sospecha. Don Eugenio, ahora encargado provisional de la hacienda, ordenó que la encerraran en el calabozo bajo la casa grande mientras aguardaban instrucciones de la viuda. Confesarás, le dije con una voz cansada que no ocultaba la duda. Te haremos confesar y luego te colgo. Haremos como ejemplo. Pero Josefina Gorfina no confesó. No lo hizo cuando la dejaron 3 días sin comida. No lo hizo cuando el sacerdote la amenazó con el infierno eterno. Tampoco cuando don Eugenio, en un arrebato de frustración, levantó el látigo. Ella permanecía sentada en la oscuridad húmeda de la celda, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada fija en la piedra, como si ya estuviera más allá del miedo. ¿Es de por qué no dices nada?, le preguntó Dominga una noche, después de convencer a los guardias para visitarla unos minutos. Le llevó agua y pan escondidos bajo el delantal. Josefina bebió con lentitud. ¿Qué se quieres que diga? Respondió con serenidad. Que lo maté, que me arrepiento. Sería mentira. Dios nunca bajó la mirada a esta hacienda. Te van a matar, susurró Dominga entre lágrimas. Lo sé, contestó Josefina, pero él murió primero. Murió sabiendo que fue una esclava quien lo venció. Murió viendo que su poder podía romperse. 5 días después llega la viuda, vestida de negro impecable, con un luto que parecía más protocolo que dolor. Escuchó el informe de don Eugenio, revisó las cuentas y tomó decisiones con fría eficacia. Vendió la hacienda, las tierras y los esclavos. Todo fue subastado en pocas semanas. Regresaría a España con el dinero y con el silencio. Respecto a Josefina, sorprendió a todos. Ordenó su liberación. No tengo pruebas de que matara a mi esposo, declaró con tono práctico. Ya no me interesa un escándalo. Que Dios la juzgue si es culpable. Firmó los papeles de manumisión esa misma tarde. Dominga no entendía. ¿Fiu misericordia?, preguntó el día en que Josefina recogió sus pocas pertenencias. El aní con la cabeza. Fu miedo. Si me ejecutan la historia, Cris. Si me dejan ir, pueden fingir que nada ocurrió. Miró por una vez la casa grande, pero ocurrió. Josefina desapareció en las calles de Cartagena y los reyorts oficiales no volvieron a mencionar su nombre.
Algunos afirmaron que se unió a comunidades chimaronas en las montañas. Otros que embarcó hacia otra provincia buscando empezar de nuevo. Hay quienes dicen que años después la vieron enseñar a otras mujeres sobre hierbas, sobre lo que cura y lo que mata. La hacienda San Cristóbal cambió de dueño varias veces en las décadas que ninguno prosperó piado. Se decía que la tierra estaba maldita, que los cultivos falaban y que los esclavos se rebelaban con más frecuencia. Tal vez no era maldición, sino memoria. La historia de Josefina comenzó a contarse en susurros, en barracones de la región y más allá, cruzando puertos y océanos, hasta llegar a oídos que hoy la escuchan desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España. No era un cuento de hadas ni una historia dulce. Era un relato de humillación, resistencia y del precio del pecado cuando la ley protege solo a los poderosos. El coronel fue enterrado con honores militares. Su tumba en Cartagena luce una lápida de mármol importado que lo describe como ciudadano ejemplar. Pero la piedra no habla de convulsiones ni de miedo. No cuenta que murió en el suelo, vencido por la determinación silenciosa de una mujer a la que creyó sin voz. Tal vez esa sea lección final. La historia oficial suele blindar a los poderosos, pero la memoria de los oprimidos es más persistente que cualquier monumento. En cada taza de café servida por manos esclavas, en cada mirada obediente que ocultaba rabia, había una deuda pendiente. Y como demostró Josefina, incluso el poder que parece absoluto puede quebrarse cuando la paciencia se convierte en justicia. Josefina cobró su duda y, aunque el precio fue alto, aunque perdió para siempre la inocencia de la muchacha que legó del convento con las manos limpias y la mirada confiada, consiguió algo que ningún esclavo de Yom. La hacienda San Cristóbal había logrado antes, demostrar que el poder de los amos no era absoluto. No fue una victoria luminosa ni celebrada con cantos. Fue oscura, amarga y marcada por la misma crueldad que ella había sufrido. Pero fue real. Y esa realidad, silenciosa y peligrosa, comenzó a extenderse como un rumor imposible de detener. Con el paso de los años, cuando otras mujeres fueron humilladas en patios similares, cuando otros hombres se crearon intocables, bajo uniformes y títulos heredados, la historia de Josefina empezó a circular en susurros. No ofrecía consuelo fácil ni prometía finales felices. Ofrecía algo más inquietante, la certeza de que la resistencia era posible, de que incluso dentro del sistema más brutal existían gritas. La esclavitud continuó en la Nueva Granada durante décadas. Miles huyeron siendo comprados, vendidos y castigados bajo un orden que los reducía a mercancía. Esta no es una historia sobre el fin de ese horror, ni pretende romantizar el dolor. Es la crónica de una mujer que, en el punto más bajo de su existencia, decidió que si debía habitar el infierno, al menos arrastraría consigo a uno de sus demonios. Para quienes hoy escuchan desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, esta historia no pertenece solo al pasado colonial de América Latina. Habla del abuso de poder, de la dignidad herida y de las consecuencias que siempre terminan alcanzando a quienes creen estar por encima de todo. Porque en cada humillación impune hay una deuda pendiente, y las deudas, tarde o temprano, se cobran.
El poder construido sobre el miedo y la vergüenza siempre parece sólido, pero está lleno de fisuras invisibles. Basta una voluntad decidida para contra esas grietas y convertirlas en casiedad. Esa fue la verdadera lección que dejó Josefina. Una advertencia que no necesita mármol ni monumentos para sobrevivir.